Nadie estaba listo para escuchar algo así. Durante mucho tiempo circularon comentarios, señales sueltas y silencios que decían más de lo que aparentaban, pero hoy la historia toma otro rumbo. En este video, Carlos Vives decide hablar desde un lugar muy personal y revela una conexión con Jason Jiménez que muy pocos conocían. Una amistad discreta, sincera y una llamada que llegó en un momento inesperado, poco antes de que todo cambiara. Fue una conversación breve, pero intensa, llena de emociones difíciles de explicar y frases que, con el paso del tiempo, adquirieron un peso imposible de ignorar. ¿Qué lo llevó a buscarlo en ese instante preciso? ¿Qué palabras quedaron resonando desde aquel día y por qué se mantuvieron en silencio tanto tiempo? Quédate hasta el final, porque lo que se revela no solo transforma la manera en que entendemos a Jason, sino que deja esa sensación profunda que solo provocan las verdades dichas demasiado tarde. Hay palabras que, cuando se convierten en las últimas, nunca vuelven a sonar igual. Hablar de él todavía me remueve por dentro, porque cuando uno ha caminado la música como forma de vida aprende a leer los silencios y a escuchar lo que no se dice. A Jason lo fui entendiendo en espacios íntimos, cuando el ruido se apagaba y quedaban solo las conversaciones honestas, esas que nacen sin máscaras y sin prisa. En esos momentos aparecía su verdadera esencia, un hombre consciente del vértigo que trae el éxito, del desgaste emocional que no se ve desde afuera, de la velocidad con la que todo puede cambiar. Tenía una lucidez poco común para su edad, una manera de mirar el futuro con respeto, casi con intuición, como si percibiera señales que otros preferían ignorar. A veces compartía pensamientos que no eran fáciles de procesar, ideas profundas que parecían venir de alguien que ya había entendido que la fama no protege y que el aplauso no siempre salva. No hablaba desde la angustia, hablaba con serenidad, con esa paz inquietante de quien sabe que la vida no se negocia y que hay caminos que, una vez tomados, ya no permiten volver atrás. Había algo que cambiaba en su energía cuando sabía que venía un desplazamiento largo, como si el movimiento mismo lo obligara a mirarse por dentro con más fuerza. Se volvía contemplativo. Hablaba poco y parecía observarlo todo con una atención distinta. Me comentaba que esos trayectos lo ponían a pensar en lo vulnerable que es todo, en lo rápido que uno puede desaparecer sin aviso, y que esas ideas a veces se quedaban dando vueltas más de la cuenta. Una vez me buscó antes de salir, con una excusa sencilla, pero la conversación tomó otro rumbo. Habló de la huella que quería dejar, de que su música no nacía del ego sino del agradecimiento, de la necesidad de que algún día se supiera que cada nota llevaba verdad. No era un adiós declarado, pero tenía ese tono que se clava en el pecho y no se va. Yo intenté aliviar el momento, llevarlo hacia la luz, recordarle los sueños pendientes y todo lo que aún estaba por escribirse, aunque en el fondo entendí que Jason tenía una percepción muy aguda de la vida. Una sensibilidad tan intensa que a veces parecía adelantarse al tiempo, como si sintiera el mundo con una profundidad que pocos se atreven a sostener. Con el paso de los días comprendí que su manera de mirar la existencia estaba marcada por una urgencia distinta, por la necesidad de vivir con coherencia y no dejar asuntos pendientes en el alma. Jason tenía esa valentía rara de decir lo que sentía en el momento justo, sin adornos ni poses, como si supiera que la vida no siempre concede segundas oportunidades. Después de todo lo ocurrido, muchas de sus palabras empezaron a acomodarse solas, como piezas que solo encajan cuando ya es tarde, y me quedó claro que su profundidad no era casualidad, era una forma de estar en el mundo. Él cargaba una honestidad que a veces pesa, porque obliga a mirarse sin excusas, a aceptar que el tiempo no espera y que amar de verdad implica entregarse completo. Hoy, cuando pienso en él, no lo hago desde la tragedia, sino desde el respeto que se le tiene a quienes viven con los sentidos despiertos. A quienes no le huyen a las conversaciones difíciles y entienden que la música también puede ser una manera de despedirse sin decir adiós. Con el tiempo fui entendiendo que esos contactos espontáneos eran una forma suya de afirmarse en lo humano, de recordar que detrás del artista existía la persona que necesitaba escucha y cercanía. Tenía la costumbre de convertir cualquier charla en un espacio honesto, donde se mezclaban la creatividad, el agotamiento y la necesidad de sentirse comprendido, sin máscaras ni discursos ensayados. En él había una claridad poco común sobre lo efímero de todo, una conciencia que lo llevaba a valorar cada instante con intensidad, como si supiera que nada está garantizado. Jason asumía la música como un acto de verdad, no como un refugio para esconderse, sino como un espejo donde se reflejaban las dudas, las pérdidas y las emociones que muchos callan.
Esa manera de pararse frente a la vida fue lo que lo hizo tan cercano a su gente, porque no ofrecía promesas vacías, ofrecía sinceridad. Y quizás por eso su ausencia pesa de otra forma, porque quienes viven así dejan huellas que no se borran, voces que siguen hablando incluso cuando el silencio parece ocuparlo todo. A mí siempre me quedó claro que su fuerza no venía del ruido, sino de una convicción profunda que lo acompañaba incluso cuando nadie lo estaba mirando. En cada encuentro se notaba que entendía el escenario como un lugar sagrado, un espacio donde no caben las medias tintas ni los personajes inventados. Hablaba del camino recorrido con gratitud, pero también con memoria, sin romantizar las dificultades ni olvidar de dónde venía. Tenía una ética de trabajo casi obsesiva, una necesidad constante de superarse que no dependía de aplausos ni de cifras, sino de sentirse fiel a sí mismo. Verlo avanzar sin perder el eje fue una lección silenciosa, porque pocos logran crecer sin dejar pedazos en el camino. Jason supo llevar el reconocimiento con respeto, sin deslumbrarse, como quien entiende que el verdadero logro no está en llegar alto, sino en mantenerse íntegro cuando todo alrededor invita a lo contrario. Después de aquel momento sentí con claridad que su motor no era la ambición, sino una responsabilidad emocional con quienes lo escuchaban, como si cargara historias ajenas además de la suya. Vivía en un ritmo que no daba tregua, sosteniéndose entre compromisos y expectativas, empujado por un deseo constante de dar más de lo que tenía. Aún en medio del cansancio, conservaba una generosidad intacta, una forma de mirar al otro que no se aprende en ninguna escuela. Yo veía a un hombre que se exigía sin descanso, que no sabía bajar la guardia porque sentía que parar era fallarle a alguien, y esa entrega absoluta, tan admirable como dura, lo definía por completo. Jason caminaba con el corazón siempre por delante, y quizá por eso dejó una marca tan profunda, porque hay artistas que pasan, pero hay almas que, incluso en ausencia, siguen acompañando. Después de aquel golpe, el silencio se volvió ensordecedor y cada recuerdo empezó a tener un peso distinto, como si la memoria se empeñara en hablar cuando ya no hay respuestas. Me quedé pensando en esas conversaciones sencillas que ahora parecen enormes, en la forma en que Jason cargaba su sensibilidad sin exhibirla, como un secreto que solo compartía con quienes sentía cerca. Comprendí que su intensidad no era un exceso, era su manera de existir, de sentir la vida sin filtros ni pausas artificiales. Hay personas que no saben vivir a medias, que se entregan completas aún sabiendo el costo, y él era así. Hoy lo pienso con una mezcla de admiración y respeto profundo, porque hay caminos que no se miden por la duración, sino por la verdad con la que se recorren. Y el suyo estuvo marcado por una autenticidad que no se aprende ni se finge. Desde entonces me quedó la certeza de que hay artistas que no se van del todo, porque lo que sembraron sigue creciendo en otros. Cada recuerdo suyo empezó a transformarse en una especie de enseñanza silenciosa, en una invitación a vivir con más honestidad y menos miedo a sentir. Jason entendió, quizá antes que muchos, que la grandeza no está en acumular logros sino en tocar vidas, y por eso su legado no se mide en premios ni en cifras, sino en personas. Hoy lo nombro desde la gratitud, desde la calma que da saber que fue fiel a lo que era hasta el último día, que nunca traicionó su origen ni su verdad. Su paso por esta vida fue intenso, breve para algunos, pero profundamente significativo, y hay historias que no necesitan continuar para ser eternas. Basta con que hayan sido reales para quedarse viviendo en la memoria colectiva. Con el tiempo he entendido que esa entrega total era también una forma de amor, una manera suya de agradecer lo que la vida le había dado sin guardarse nada. Jason se movía impulsado por un compromiso interno que no admitía atajos ni excusas, como si su palabra valiera más que cualquier contrato. Había en él una lealtad profunda hacia su gente, hacia su oficio y hacia sí mismo, y eso lo llevaba a exigirse más allá de lo razonable. Hoy, al mirar en retrospectiva, comprendo que su manera de vivir no era inconsciente, era coherente con lo que sentía, con esa urgencia de responderle a la vida con hechos. Por eso su recuerdo no se apaga, porque fue auténtico hasta el límite, porque dejó claro que hay quienes no saben vivir de otra manera que no sea entregándolo todo. Después de todo, comprendí que Jason no se medía por los aplausos ni por la fama, sino por la intensidad con la que vivía cada instante y la honestidad con la que se entregaba a quienes lo escuchaban. Había en él una pasión que no admitía pausas, un compromiso que lo hacía seguir adelante incluso cuando el cuerpo pedía tregua. Su partida dejó un eco que no se puede llenar con palabras, una mezcla de admiración, nostalgia y el recuerdo constante de alguien que entendió que vivir plenamente significa darlo todo, sin guardar nada para mañana.
Cada canción que dejó sigue siendo testimonio de su espíritu, de su fuerza y de la manera en que supo tocar la vida de tantas personas, y aunque ya no esté presente en carne, su esencia sigue latiendo en cada nota, en cada mirada que lo recuerda y en cada corazón que se dejó llevar por su música. Lo que más recuerdo de él no eran los aplausos ni los titulares, sino la manera en que se entregaba a cada instante, atento a los pequeños detalles que otros pasan por alto. Veía la música como un puente, como un lenguaje que conectaba corazones, y cada canción era un pedazo de su vida compartido sin miedo. Me contaba de sus viajes, de la gente que conocía en los pueblos, de los abrazos espontáneos que recibía y como todo eso lo inspiraba, nada era superficial, todo tenía un sentido. Su disciplina y su curiosidad lo hacían absorber la vida con intensidad, y luego devolvía esa experiencia con notas y versos que tocaban directamente al alma. Esa autenticidad es lo que permanece. Jason no solo cantaba, vivía y sentía, y en cada melodía dejaba un pedazo de verdad que sigue resonando en quienes lo escucharon, enseñándonos que la música puede ser mucho más que sonido, puede ser memoria, consuelo y compañía. Lo que más me quedó grabado de él fue esa capacidad de vivir intensamente cada instante sin buscar reconocimiento, de transformar la rutina y el cansancio en creación pura. Jason tenía una manera de observar el mundo que lo hacía absorber historias, emociones y pequeñas verdades que luego convertía en melodías capaces de tocar directamente el corazón de quienes lo escuchaban. Cada nota, cada verso, llevaba consigo su entrega total, como si cantar fuera su forma de exorcizar los miedos y, al mismo tiempo, compartir la esperanza. Aunque la velocidad de su vida era imparable, nunca perdió la claridad de su propósito, ser fiel a lo que sentía y honrar la música como un acto de honestidad. Y por eso su recuerdo no se desvanece, porque en cada canción queda su esencia, su impulso creativo, su manera única de mirar la vida y hacer que quienes lo escuchaban sintieran que no estaban solos. Lo que más me impacta es recordar que detrás de cada movimiento, de cada compromiso, había un hombre que lo daba todo sin reservas. Alguien que sentía el peso de cada promesa y la alegría de cada aplauso como si fueran inseparables. Jason no solo trabajaba, vivía con intensidad, con la conciencia de que cada canción podía significar algo profundo para alguien al otro lado. Esa responsabilidad lo acompañaba en cada viaje, en cada ensayo, en cada abrazo con un fan que lo veía como un referente y no como un ídolo lejano. Y aunque su camino se cortó antes de lo que cualquiera podía imaginar, la forma en que se entregó deja una lección clara. La verdadera grandeza no está solo en llegar alto, sino en recorrer el camino con integridad, con pasión y con el corazón abierto, dejando que cada acto, cada nota, hable por uno mucho tiempo después de que se haya ido. Siempre me quedó la impresión de que Jason vivía cada instante con una intensidad que no permitía pausas, como si cada día tuviera que ser aprovechado al máximo, no solo por él, sino por todos los que lo seguían. Tenía esa combinación rara de ambición y humildad. Quería llegar lejos, pero nunca a costa de perder su esencia ni de olvidar de dónde venía. Lo vi enfrentar retos que muchos habrían evitado, sostenerse en momentos de presión con una serenidad que inspiraba y motivaba, y, aun en medio del cansancio extremo, conservar la alegría de crear, de compartir y de soñar en voz alta. Esa entrega sin reservas es lo que permanece, porque Jason no solo construyó éxitos, construyó un ejemplo de pasión y autenticidad que seguirá iluminando a quienes creen que con esfuerzo, honestidad y corazón, cualquier meta puede ser alcanzada. Lo que más me marcó fue ver cómo cada acción de Jason estaba pensada desde el cuidado, desde el compromiso con quienes lo escuchaban y lo seguían, sin que nunca se sintiera obligación ni teatro. Él entendía que la cercanía no se construye con discursos, sino con pequeños gestos, llegar a tiempo, agradecer, mirar a los ojos, recordar nombres, escuchar historias. Esa forma de estar presente, incluso en medio del agotamiento y los viajes interminables, es la que quedó grabada en la memoria de quienes lo vivieron de cerca. Y aunque su ausencia dejó un vacío tangible, también dejó un ejemplo de cómo la entrega sincera, la pasión sin filtros y el respeto por los demás generan una huella que ni el tiempo ni el silencio pueden borrar. Cada canción, cada gesto, cada mirada sigue hablando de él, recordándonos que el verdadero legado no se mide en premios, sino en la manera en que toca la vida de la gente. Lo que más me dolió fue pensar en todo lo que llevaba dentro y que aún no había tenido tiempo de compartir, melodías que estaban a medio nacer, historias que quería contar y momentos que soñaba vivir en el escenario. Jason vivía con una intensidad que parecía multiplicar cada instante, como si supiera que cada nota, cada aplauso y cada mirada contaban más que cualquier palabra.
Su entrega no era solo por fama o reconocimiento, era un acto de amor hacia su público, hacia quienes lo seguían y confiaban en que él siempre daría lo mejor. Y esa misma pasión es la que hace que su ausencia pese tanto, porque dejó un espacio imposible de llenar, un vacío que recuerda que hay personas que viven con el corazón abierto y que enseñan, incluso al irse, cómo se hace para que la música y la vida tengan sentido profundo. Lo que más me quedó grabado es cómo su autenticidad se percibía en todo lo que hacía, en cada canción, en cada saludo, en cada mirada a quienes lo rodeaban. Jason tenía esa fuerza tranquila de quien no necesita demostrar nada, porque su trabajo y su corazón hablaban por él. Su historia nos recuerda que el talento sin humildad y sin disciplina se diluye, y que la grandeza verdadera nace de levantarse día tras día, de luchar con los pies en la tierra y con la mirada puesta en los sueños. Hoy, cuando escucho sus canciones o pienso en su risa, siento que dejó una enseñanza clara, que vivir con pasión y entregarse por completo es lo que convierte cualquier vida en algo inolvidable. Y que su ejemplo seguirá inspirando a quienes creen que con esfuerzo, constancia y verdad todo es posible. Lo que más recuerdo es cómo cada detalle de su vida estaba imbuido de música, cada viaje, cada charla, cada gesto parecía girar en torno a lo que podía contar con su voz. Jason entendía que la autenticidad no se improvisa, y por eso cuidaba cada canción como quien protege un tesoro, entregándose sin reservas y sin pretensiones. Su manera de mirar el mundo, de escuchar a los demás y de transformar esas experiencias en melodías era única. No cantaba para impresionar, cantaba para reflejar la vida tal como la sentía. Y aunque hoy su ausencia se siente como un eco imposible de llenar, su esencia sigue viva en cada nota, en cada recuerdo compartido y en la manera en que enseñó, con humildad y pasión, que la música puede ser mucho más que sonido, puede ser verdad, consuelo y memoria para quienes la reciben con el corazón abierto. Lo que más me impactó de Jason fue cómo lograba transformar lo cotidiano en algo universal, cómo sus vivencias se convertían en puentes que unían corazones de distintas edades y lugares. Nunca buscó la fama por la fama, todo lo que hacía estaba impregnado de verdad, de respeto por la gente y por su historia. Su capacidad de escuchar, de entender lo que otros callan y de volcarlo en melodías, hacía que cada canción fuera más que música, era compañía, un abrazo, un espejo donde muchos se reconocían. Con cada paso que dio, con cada escenario que conquistó, fue demostrando que la autenticidad y la constancia son más poderosas que cualquier estrategia comercial. Y aunque ya no esté aquí, lo que sembró sigue creciendo, porque quienes lo escuchamos aprendimos que la música hecha con corazón no muere, que sus enseñanzas perduran y que su espíritu sigue acompañando a todos los que alguna vez se dejaron tocar por su voz. Lo que siempre me quedó claro es que Jason no construía su carrera pensando en cifras ni en fama, sino en el impacto real que podía generar en quienes lo escuchaban. Cada concierto, cada ensayo, cada canción tenía el sello de alguien que quería dejar algo verdadero, algo que perdurara más allá del aplauso. Su sensibilidad y su capacidad de conectar lo hacían distinto, no cantaba desde la pose, cantaba desde la experiencia, desde el dolor, la alegría y la esperanza que llevaba dentro. Por eso su música sigue resonando, porque no se limita a entretener, sino que acompaña, consuela y refleja la vida de quienes lo siguieron. Lo que me quedó grabado para siempre fue esa capacidad que tenía de vivir cada momento como si fuera único, de convertir lo cotidiano en algo extraordinario simplemente con su presencia y su música. Jason no se conformaba con cumplir, quería que cada canción, cada gesto, cada concierto tuviera sentido profundo, que dejara una marca en quienes lo escuchaban. Y aunque hoy ya no lo vemos subir al escenario, su entrega sigue ahí, en cada nota que dejó, en cada recuerdo que compartimos y en la manera en que enseñó, sin decirlo, que la autenticidad y la pasión verdadera nunca se pierden. Su ejemplo va más allá del éxito, nos recuerda que vivir con el corazón abierto y darlo todo, incluso en los días más agotadores, es lo que realmente convierte una vida en algo que trasciende. Al final, lo que más permanece de Jason no son los aplausos ni los escenarios llenos, sino esa claridad con la que vivía la música y la vida. Sabía que llegar a la cima no garantiza nada si uno pierde lo que realmente importa por el camino. Quienes lo conocimos de cerca sabemos que no se trataba de una frase grandilocuente, sino de una verdad sencilla y profunda, nacida de la conciencia de alguien que entendía la fragilidad de todo lo que brilla. Su legado no se mide solo en éxitos o premios, sino en la forma en que enseñó a entregarse sin miedo, a crear desde el corazón y a no perder la esencia frente a la fama o las circunstancias. Jason dejó canciones, sí,
pero sobre todo dejó un ejemplo, una manera de ser íntegro y auténtico que sigue resonando en quienes lo escuchamos y lo recordamos. Y si su historia te tocó, si su música alguna vez te acompañó, no olvides suscribirte, dejar tu like y compartir este video. Mantener vivo su recuerdo es también honrar todo lo que nos dio.